¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con el corazón acelerado, las manos sudorosas y el recuerdo de una pesadilla tan vívida que parecía más real que la vida misma? ¿Te has preguntado si ese sueño aterrador tenía un mensaje o si simplemente era fruto de tu imaginación? Y si te dijera que esas pesadillas que tanto te inquietan no son simples coincidencias, que detrás de cada imagen, de cada sombra y de cada palabra que escuchas en esos sueños oscuros, mensaje del cielo intentando abrirse paso hasta tu corazón, un mensaje que Dios mismo está usando como último recurso para hablarte, para advertirte, o incluso para salvarte de algo que estás a punto de enfrentar hoy? Vamos a adentrarnos en un territorio espiritual que muy pocos se atreven a explorar, porque lo que vas a descubrir en este video podría cambiar por completo tu manera de entender lo que te sucede cuando cierras los ojos por la noche. Hay secretos que la mayoría de las personas ignoran, verdades escondidas que, si las conocieras, podrían ayudarte a interpretar esos sueños que tanto miedo te generan y que podrían estar siendo la voz de Dios gritando desde lo más profundo de tu alma. Reflexiona por un momento. ¿Y si tus pesadillas no fueran tus enemigas, sino tus aliadas? ¿Y si esos escenarios que tanto te angustian fueran en realidad la forma que Dios está usando para alertarte, corregirte o incluso para darte una salida a un problema que estás enfrentando y no sabes cómo resolver? ¿Será posible que lo que hoy te asusta sea mañana lo que te salve? En los próximos minutos vamos a emprender juntos un viaje profundo por la palabra de Dios. Vamos a desentrañar las razones espirituales por las que el Señor puede usar tus pesadillas para hablarte. Vas a entender por qué tu mente reproduce ciertas imágenes mientras duermes y por qué en muchos casos ese miedo que te hace despertar de golpe es solo el reflejo de una batalla espiritual que se está librando por tu alma. En este estudio te mostraré pasajes bíblicos donde Dios habló a través de sueños inquietantes. Analizaremos juntos historias que quizás nunca habías conectado con este tema y te enseñaré cómo puedes discernir cuando una pesadilla viene de Dios, cuando viene del enemigo y cuando simplemente es fruto de tus emociones. Pero te advierto algo: no todas las personas están preparadas para escuchar estas verdades, porque una vez que lo sepas, ya no podrás volver a mirar tus pesadillas de la misma manera. Y la gran pregunta es: ¿estás dispuesto a abrir los ojos espirituales y descubrir lo que Dios tiene que decirte a través de ellas? Antes de empezar el estudio, quiero pedirte algo importante. Quiero que escribas aquí abajo en los comentarios la frase: Señor, abre mis ojos espirituales. Al hacerlo, no solo estarás mostrando tu compromiso con tu fe, sino que también estarás activando en tu corazón una predisposición para recibir esta palabra. Recuerda que cuando tú comentas, estás también permitiendo que el algoritmo de YouTube lleve este mensaje a más personas que están buscando respuestas. Personas que quizás esta misma noche tengan una pesadilla de la cual no entenderán el significado. Y tú podrías ser la causa de que este video les aparezca justo a tiempo. Además, si aún no le diste me gusta a este video, te animo a hacerlo ahora. ¿Sabías que al dar like, le estás diciendo al sistema de YouTube que este contenido es valioso y que debe mostrárselo a más personas? Estás literalmente ayudando a difundir la palabra de Dios de manera digital, y eso, créeme, es un acto de fe en estos tiempos. Déjame felicitarte por estar aquí. Pocas personas se toman el tiempo de buscar respuestas espirituales profundas, como lo estás haciendo tú ahora mismo. Eso me dice que dentro de ti hay un deseo genuino de escuchar la voz de Dios. Y si todavía no te suscribiste a este canal, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué te detiene? Este canal se ha convertido para muchos en un refugio espiritual, en un espacio donde cada video se transforma en una pequeña iglesia virtual, un lugar de encuentro entre tu corazón y el Espíritu Santo. Hay personas que no tienen una iglesia cerca, o que por sus circunstancias no pueden asistir a un templo. Este canal es su única fuente de alimento espiritual, así que, si quieres formar parte de esta comunidad de fe, suscríbete ahora y activa la campana para que no te pierdas ninguno de estos mensajes antes de comenzar el estudio. Quiero que juntos hagamos un pequeño acto de compromiso. Escribe ahora en los comentarios la frase paz en Cristo. Es una costumbre hermosa que tenemos aquí, donde cada persona que empieza un nuevo estudio declara con esas palabras que su corazón está abierto y listo para recibir en mí. Por último, déjame darte una razón más para quedarte hasta el final de este video.
en la penúltima enseñanza de hoy. Te revelaré una clave espiritual que podría ser la pieza que te falta para desbloquear una bendición que Dios tiene reservada para ti, pero que aún no has recibido. Así que, ¿estás listo para descubrir cómo Dios te habla a través de tus pesadillas? No te desconectes, no avances el video, quédate conmigo hasta el final, porque te aseguro, QL Santo tiene algo muy específico que quiere decirte. Hoy vamos a empezar. Uno de los ejemplos más impactantes que encontramos en la Biblia sobre cómo Dios utiliza los sueños perturbadores para enviar un mensaje claro y urgente es la historia del rey Nabucodonosor, registrada en el libro de Daniel capítulo 2. En este relato no es simplemente una anécdota histórica, es una lección espiritual que atraviesa siglos y llega directamente hasta tu corazón. Hoy Nabucodonosor, un rey poderoso, temido por naciones enteras, acostumbrado a tener el control absoluto de todo a su alrededor. Una noche se encontró completamente vulnerable. Una pesadilla lo despertó en medio de la noche, sudando, inquieto, con una sensación que no lo dejaba en paz. La Biblia dice que el sueño fue tan perturbador que se le fue el sueño. ¿Puedes imaginar a un hombre que tenía ejércitos, riquezas y poder, temblando por una simple imagen en su mente mientras dormía? Y aquí empieza lo más importante de esta historia. Nabucodonosor entendió que aquello no era un sueño cualquiera. Había en ese escenario nocturno algo más, un peso espiritual que le gritaba que prestara atención. Ahora quiero que te detengas un momento y te preguntes, ¿cuántas veces te ha pasado algo similar? ¿Cuántas noches te has despertado angustiado con imágenes o frases que no puedes olvidar y simplemente lo has ignorado pensando que era solo un mal sueño? Dios, en su inmenso amor, a veces elige hablarnos a través de aquello que más puede captar nuestra atención, el miedo. Cuando estamos despiertos, muchas veces llenamos nuestra mente de preocupaciones, de tareas, de entretenimiento, pero cuando dormimos, Dios tiene un acceso directo a lo más profundo de nuestro ser. Y si hace falta, usará una pesadilla para despertarnos, para alertarnos, para decirnos, escúchame, despierta, estoy tratando de hablar contigo. Bien, a la historia de Nabucodonosor, la angustia fue tan grande que mandó llamar a todos los sabios, magos y astrólogos de su reino para que interpretaran el sueño. Pero fíjate en este detalle, no solo quería la interpretación, quería que primero le dijeran que fue exactamente lo que soñó, porque ni siquiera podía recordar con claridad lo que había visto, solo recordaba el miedo, la opresión, NLP, la sensación de que algo grande estaba por suceder. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes una pesadilla tan fuerte que al despertar solo te queda el eco de esa angustia, pero no puedes recordar cada imagen? Eso mismo vivió el rey, y eso mismo viven muchas personas cuando Dios les habla por medio de los sueños. Aquí es donde entra en escena Daniel, hombre de oración, lleno del Espíritu de Dios, que se tomó el tiempo para buscar en lo profundo la respuesta divina. Daniel oró, pidió revelación, y Dios le mostró el sueño y su interpretación. El mensaje era claro en Dios. Estaba revelándole al rey lo que iba a suceder en el futuro, no por castigo, sino por misericordia. Era un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para corregir el rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué tal si esa pesadilla que tanto te inquieta no es un simple susto, sino una advertencia de Dios? ¿Qué tal si el Señor está intentando llamarte la atención sobre un peligro que no estás viendo, sobre un error que estás cometiendo, o incluso sobre una bendición que viene en camino, pero para la cual necesitas prepararte espiritualmente? No ignores esas señales. La Biblia nos enseña que Dios puede usar los sueños para hablar a los reyes, y también a ti, el mismo Dios que habló a Nabucodonosor. Hoy te está hablando a través de este video. A partir de ahora, quiero que cuando te despiertes, después de una pesadilla, antes de preocuparte o buscar explicaciones humanas, dobles tus rodillas y le preguntes al Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Porque a veces, en medio de las sombras de un sueño, se esconde la luz de una revelación que puede salvar tu vida. Seguiremos profundizando en este tema en el próximo bloque, porque hay otras historias en la Biblia que te van a abrir aún más los ojos y te mostrarán que lo que estás viviendo en las noches tiene una raíz espiritual mucho más profunda de lo que imaginabas. Ahora quiero llevarte a otro relato bíblico que confirma una vez más que Dios puede usar los sueños más inquietantes para hablarnos
a la historia del faraón de Egipto. En el libro de Génesis, capítulo 41, en el faraón, el hombre más poderoso de Egipto, experimentó una noche 2 sueños que lo dejaron completamente perturbado. No eran sueños agradables, no contenían imágenes de paz o de esperanza. Eran visiones de vacas flacas, devorando a vacas gordas, y de espigas marchitas, consumiendo espigas llenas y hermosas. Imágenes confusas, inquietantes, casi grotescas. Cuando el faraón despertó, sabía que esos sueños tenían un significado especial. Sabía que no podía simplemente ignorarlos como si fueran producto de una mala cena o de un malestar físico. La angustia que sentía en el corazón era la evidencia de que había algo espiritual detrás. Y aquí quiero que te detengas y pienses, ¿cuántas veces has soñado cosas que no tienen sentido a simple vista? Escenarios extraños, símbolos confusos, escenas que parecen sacadas de una película de terror, pero que al despertar te dejan una sensación de peso, de urgencia, de que algo está mal, de que algo importante está por suceder. La Biblia dice que el faraón llamó a todos los sabios y magos de Egipto para que le dieran una interpretación, pero ninguno pudo hacerlo. La sabiduría humana tiene límites. La psicologia, los libros de interpretación de sueños, los consejos, todo eso tiene un alcance limitado cuando se trata de sueños que vienen directamente del corazón de Dios. Fue entonces cuando José, un hombre olvidado en la cárcel pero lleno del Espíritu de Dios, fue llamado para interpretar el sueño. José no solo dio la interpretación, también dio una estrategia para que el faraón y todo Egipto pudieran prepararse para los años de escasez que venían. Y aquí hay una lección que no puedes ignorar. Dios no solo te revela cosas en tus pesadillas para asustarte, sino para darte tiempo de reacción. Cada sueño que viene de Dios, aunque te cause temor, tiene un propósito redentor. Dios no te envía un sueño de advertencia para verte sufrir, sino para darte la oportunidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué hubiera pasado si el faraón hubiera ignorado esos sueños? La historia de Egipto habría sido completamente diferente. Millones habrían muerto de hambre. La historia de José y su ascenso al poder jamás habría ocurrido. Pero gracias a que el faraón prestó atención y que hubo alguien sensible a la voz de Dios para interpretarlo, una nación entera fue salvada. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué cosas estás viviendo hoy que podrían ser una consecuencia directa de algo que Dios te intentó advertir en un sueño, pero que en su momento decidiste ignorar? ¿Cuántas oportunidades de corrección has dejado pasar? ¿Cuántos avisos te ha enviado el cielo mientras dormías y tú simplemente te levantaste, te tomaste un café y seguiste con tu rutina como si nada? Dios está usando este video para recordarte que nada ocurre por casualidad, que incluso tus pesadillas pueden ser su forma de tocar a la puerta de tu corazón, de sacudirte, de despertarte a una realidad espiritual que no puedes seguir ignorando. Así que a partir de hoy, quiero que hagas este compromiso. Cada vez que tengas un sueño que te inquiete, anótalo, escribe cada detalle que recuerdes, pregunta al Señor en oración, ¿cuál es el significado? Y sobre todo, permaneces atento, porque tal vez, en medio de esas imágenes inquietantes, esté escondida la clave para salvarte de algo que aún no puedes ver. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a ver un caso aún más impactante, un sueño que llevó una nación entera a la ruina, simplemente porque su rey no quiso escuchar la voz de Dios. Hasta ahora hemos hablado de cómo Dios usó pesadillas para hablarle a Nabucodonosor y al faraón de Egipto. Ambos, hombres de poder, recibieron advertencias claras en sueños para que entendieran que había un propósito mayor detrás de esos mensajes inquietantes. Pero ahora quiero llevarte a una historia aún más trágica, una que nos enseña lo que sucede cuando una persona decide ignorar las señales de Dios que vienen a través de los sueños, y cómo esa indiferencia puede traer consecuencias devastadoras, no solo para uno mismo, sino para toda una nación. Hablemos del rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Esta historia la encontramos en el capítulo 5 del libro de Daniel. Belsasar era un hombre arrogante, soberbio, que creía que podía vivir como quisiera, sin temor a Dios, sin rendir cuentas a nadie. Había visto desde niño todo lo que su padre vivió, había escuchado de primera mano cómo Nabucodonosor fue humillado por Dios, cómo perdió su reino, cómo fue llevado a vivir como un animal salvaje durante 7 años, hasta que reconoció
la soberanía del Altísimo. Y a pesar de haber sido testigo de todo esto, Belsasar endureció su corazón. La Biblia no menciona directamente que Belsasar tuvo pesadillas como su padre, pero aquí es donde quiero que prestes mucha atención. Dios le había hablado de múltiples maneras, incluso a través de las historias y testimonios que había presenciado desde pequeño. Es muy probable que como su padre, Belsasar, también haya tenido sueños de advertencia, pero la diferencia fue que él decidió ignorarlos por completo. Y aquí está la conexión con tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha enviado señales, advertencias, incluso sueños que te inquietaron, pero tú seguiste como si nada, confiando en tus propias fuerzas, pensando que tenías el control de todo? Tal vez incluso te hayas dicho a ti mismo, es solo un mal sueño, no sé nada. Pero déjame decirte algo que puede sacudir tu corazón. Cada vez que ignoras una señal de Dios, te estás acercando un paso más a un destino que quizá luego lamentes profundamente. La noche de la gran fiesta de Belsasar fue el último día de su vida en medio de la borrachera, de la arrogancia y del desenfreno. Belsasar cometió una de las mayores ofensas espirituales que un ser humano puede cometer. Tomó los utensilios sagrados del templo de Dios en Jerusalén, aquellos que habían sido consagrados para la adoración a Jehová, y los usó para beber vino y alabar a dioses falsos. Fue en ese momento que ocurrió algo aterrador. Una mano apareció y escribió en la pared del palacio unas palabras misteriosas: Amini, Tekol, Uparcyn. Nadie entendía lo que significaban esas palabras. La confusión y el pánico llenaron la sala. El rey, que minutos antes se creía invencible, empezó a temblar. La Biblia dice que sus rodillas chocaban una contra la otra del miedo. ¿Por qué te cuento esto? Porque aunque esta no fue una pesadilla nocturna, fue sin duda una pesadilla despierto, una manifestación física del juicio de Dios. Pero aquí viene el punto más importante. Si Belsasar hubiera escuchado las advertencias anteriores, si hubiera reflexionado sobre los sueños de su padre, si hubiera prestado atención a las señales que Dios ya le había dado, esa noche habría tenido un desenlace diferente. ¿Te das cuenta? A veces no es necesario que Dios te hable una y otra vez por medio de sueños. A veces ya te ha hablado, pero tú no has querido escuchar. Tal vez incluso este mismo video sea otra de esas advertencias, otra de esas formas en las que Dios te dice, ya te he hablado antes y lo estoy haciendo de nuevo. ¿Vas a seguir ignorando mi voz? La interpretación del mensaje de la pared fue devastadora. Dios le dijo a Belsasar que su reino había sido pesado, hallado falto, y que sería entregado a otros. Y esa misma noche, Belsasar murió. Aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué estás haciendo hoy con las señales que Dios te ha dado? ¿Vas a esperar a que sea demasiado tarde? ¿Vas a seguir cerrando los ojos espirituales, confiando en que mañana tendrás otra oportunidad? Dios te ama tanto que ha permitido que llegues hasta este punto de este video para escuchar estas palabras. No estás aquí por casualidad. Y esto es una señal más, un llamado urgente, una invitación al arrepentimiento, a la reflexión, a un cambio de rumbo antes de que las consecuencias sean irreversibles. Quiero que a partir de hoy, cada vez que tengas un sueño inquietante, lo veas como una oportunidad para acercarte más a Dios, no como una simple pesadilla, sino como un toque de atención del cielo. No subestimes el poder de un sueño. No ignores el temblor que sientes al despertar. No minimices la importancia de un mensaje que, aunque llegue en medio de la noche, podría ser la clave para salvar tu vida. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Quédate atento porque en el próximo bloque te voy a contar otra historia bíblica. Esta vez de un hombre justo, un hombre que recibió una advertencia en sueños y gracias a su obediencia pudo proteger a su familia y cumplir un propósito mayor. Hasta ahora hemos visto cómo Dios usó pesadillas y sueños inquietantes para hablar a reyes, gobernantes y hombres poderosos. Pero hoy quiero mostrarte otro ángulo, otro aspecto profundo de cómo Dios actúa a través de los sueños, cuando estos no son pesadillas en el sentido tradicional, pero sí son sueños que contienen advertencias claras y que provocan temor. Hebelmos y José, el esposo de María, la madre de Jesús. La Biblia nos cuenta en Mateo capítulo 2 que José tuvo un sueño muy perturbador. En este sueño, un ángel del Señor se le apareció y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque
Herodes va a buscar al niño para matarlo. Imagina el impacto de recibir un mensaje así mientras duermes. Un padre recién estrenado, con su esposa y un hijo pequeño, sin recursos, sin conexiones, sin un plan de escape preparado. En plena noche recibir esta advertencia divina aquí. Hay un detalle que no podemos pasar por alto. José pudo haber dudado, pudo haber pensado que solo era producto de su mente, de su cansancio, o de los temores naturales de cualquier padre preocupado por su hijo poro. No lo hizo. José despertó y actuó inmediatamente. La Biblia dice que esa misma noche se levantó, tomó a su familia y huyó a Egipto. No esperó hasta la mañana, no analizó demasiado, no pidió confirmación. Entendió que cuando Dios habla, la obediencia tiene que ser inmediata. Y aquí quiero preguntarte directamente, ¿cuántas veces Dios te ha hablado por medio de un sueño y tú has postergado la obediencia? ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón que tenías que hacer algo, tomar una decisión, alejarte de una situación, cortar una relación, y sin embargo, decidiste esperar un poco más? La diferencia entre la vida y la muerte, entre la bendición y el desastre, muchas veces está en la rapidez con la que obedecemos a la voz de Dios. José salvó la vida de Jesús porque fue obediente a tiempo en ahora. Reflexionemos juntos. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera hecho caso a ese sueño? ¿Qué destino habría tenido la Sagrada Familia si José hubiera decidido esperar al amanecer? La historia de la salvación podría haber sido completamente distinta. La enseñanza aquí es clara. Dios no solo nos habla en sueños para consolarnos o para revelarnos cosas bonitas. A veces lo hace para advertirnos, para protegernos de un peligro inminente, incluso cuando el mensaje sea fuerte, incómodo, perturbador. Dios sabía que Herodes estaba maquinando un plan de muerte, pero en su amor y misericordia permitió que ese plan fuera revelado a través de un sueño. ¿Ni tú estás dispuesto a permitir que Dios interrumpa tu sueño para salvar tu vida? ¿Estás dispuesto a levantarte en medio de la noche si el Espíritu Santo te lo pide? Muchas veces oramos pidiendo protección, bendición, dirección, pero cuando Dios nos da esa dirección, nos da miedo obedecer. Es fácil pedir señales, pero se necesita fe y valentía para actuar. Cuando la señal llega, quiero que pienses ahora mismo en aquellos sueños que has tenido recientemente, aquellos que te dejaron inquieto, aquellos que te hicieron despertar con el corazón acelerado. Pregúntate, ¿será que Dios me estaba intentando decir algo? ¿Será que me está protegiendo de algo que no puedo ver? A partir de hoy, quiero que hagas un pacto con el Señor. Cada vez que recibas un sueño inquietante, no lo ignores, ora, pregunta, busca discernimiento. Anótalo, y sobre todo, actúa si el Espíritu te lo confirma. Así como José protegió a su familia obedeciendo un sueño, también tú puedes proteger tu futuro, tu vida espiritual, tu familia, tus finanzas y tu destino. Si aprendes a obedecer las advertencias de Dios, y no olvides algo importante en José. No solo recibió ese sueño, más adelante, en otro momento crítico, volvió a recibir otro sueño, donde el ángel le dijo que ya podía regresar a su tierra, porque el peligro había pasado. Eso nos enseña que Dios no solo te avisa del peligro, también te dará paz y confirmación cuando llegue el momento de salir del refugio. Dios es un Padre cuidadoso. No quiere que vivas atemorizado, pero tampoco quiere que vivas indiferente a sus advertencias. Hoy te digo, si estás viendo este video, no es casualidad. Tal vez este sea tu sueño de José. Tal vez estas palabras sean esa señal que estabas esperando. Dios te está hablando. No lo ignores. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a descubrir cómo incluso en el Nuevo Testamento Dios seguía usando sueños para dirigir y corregir el rumbo de las personas que Él quería bendecir. Hasta este punto ya hemos visto cómo Dios usó sueños para advertir, corregir y proteger. Hemos hablado de Nabucodonosor, del faraón de Egipto, de Belsasar y de José, el esposo de María. Ahora quiero llevarte a otro episodio bíblico donde los sueños y las visiones nocturnas jugaron un papel fundamental para salvar vidas. Y sobre todo, para cumplir los planes de Dios. Hablemos de los Reyes Magos ansí, aquellos sabios de Oriente que siguieron la estrella hasta Belén para adorar al niño Jesús. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 2 que estos hombres llegaron con regalos en oro, incienso y mirra. Pero hay un detalle que a veces pasa desapercibido. Después de haber encontrado al niño y ofrecerle sus presentes, ellos tenían planeado regresar a su tierra pasando por Jerusalén
y reportándose con el rey Herodes, tal como él mismo les había pedido. Herodes había dicho: vayan y averigüen bien acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Pero aquí es donde Dios intervino. La Biblia dice que, en sueños, Dios les advirtió que no volvieran a Herodes y que regresaran a su país por otro camino. Ahora quiero que reflexiones profundamente en esto. En esos hombres eran extranjeros, no eran judíos, no conocían la ley de Moisés, no formaban parte del pueblo escogido. Pero Dios les habló igual. ¿Te das cuenta? Dios no está limitado por religión, nacionalidad o costumbres. Cuando Él quiere proteger, cuando quiere guiar, cuando quiere evitar una tragedia, Él hablará incluso a personas que ni siquiera imaginan que están siendo parte de un plan divino. Aquí quiero hacerte una pregunta directa y personal. ¿Cuántas veces has tenido un sueño extraño donde alguien o algo te decía que no tomes un camino, o que cambies una decisión, o que no vuelvas a contactar a cierta persona? Dios sigue hablando hoy como habló a los Reyes Magos. Piensa por un momento. Ellos podrían haber ignorado el sueño. Podrían haber pensado: solo fue una impresión pasajera, un pensamiento raro, una coincidencia. Pero obedecieron, y gracias a esa obediencia, frustraron el plan de Herodes de localizar al niño Jesús. Aquí hay una gran enseñanza espiritual para tu vida. Cuando Dios te da una advertencia en sueños, no siempre es solo por ti. A veces es por alguien más. A veces tu obediencia puede proteger a personas que ni siquiera conoces. Tal vez hoy Dios te está recordando ese sueño que tuviste hace semanas o meses. Ese sueño donde viste un peligro, una traición, una caída, y aún no has hecho nada al respecto. Hoy te digo con toda seriedad: no lo ignores. Esa inquietud que sientes al recordar ese sueño no es casualidad. Es el Espíritu Santo trayendo a tu memoria lo que Él ya te había mostrado mientras dormías. Los Reyes Magos entendieron el mensaje y tomaron otro camino. Ahora traslademos eso a tu vida personal. ¿Cuál es ese otro camino que Dios te está pidiendo que tomes? ¿Qué decisión deberías cambiar? ¿Qué lugar deberías evitar? ¿Qué relación deberías reevaluar? Quizá has estado caminando hacia un peligro que aún no puedes ver, pero Dios, que todo lo ve, ya te está avisando desde ahora para que cambies de rumbo. A veces Dios te mostrará el rostro de una persona en sueños. A veces te dará un sentimiento de angustia al pensar en una situación. A veces te mostrará imágenes simbólicas que solo entenderás cuando ores y busques discernimiento. No pases por alto esas señales. Cada sueño tiene un propósito. Cada inquietud nocturna puede esconder una estrategia del cielo para protegerte de una trampa del enemigo. Y hay algo más profundo que quiero decirte. Cuando los Reyes Magos cambiaron de camino, rompieron un ciclo de manipulación. Herodes quería usarlos para lograr su maldad, pero la obediencia de esos hombres a la advertencia de Dios interrumpió los planes de un hombre que representaba la maldad en ese tiempo. Quizá en tu vida hay alguien que está intentando manipularte, usarte, llevarte hacia un propósito que no es el de Dios para ti. Hoy Dios te dice: vuelve por otro camino. Quizá ese camino sea cortar una relación tóxica. Quizá sea dejar un trabajo donde hay corrupción. Quizá sea cambiar de círculo de amistades. Quizá sea simplemente comenzar a tomar decisiones más alineadas a los principios que Dios te está mostrando. Pero lo que no puedes hacer es seguir como si nada. Cada decisión que tomes después de una advertencia de Dios marcará tu destino. Hoy quiero que tomes un compromiso. A la próxima vez que tengas un sueño que te inquiete, ora, pide discernimiento. Y si el Espíritu Santo te confirma que ese sueño es una advertencia, actúa con valentía. La protección de Dios no es solo un concepto bonito, es real, pero depende también de nuestra capacidad de obedecer cuando Él nos da una instrucción. Quédate conmigo porque en el próximo bloque te voy a revelar cómo, incluso en el Nuevo Testamento, Dios usando los sueños para redireccionar la vida de los primeros cristianos, y cómo eso puede aplicarse a tu propia vida hoy. Ahora quiero llevarte a un momento clave en la vida del apóstol Pablo, a un hombre que fue usado poderosamente por Dios, pero que también enfrentó momentos de incertidumbre, peligro y confusión. En el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos una historia que, aunque no es una pesadilla en el sentido clásico, sí nos muestra cómo Dios puede intervenir en medio de la noche, usando visiones y sueños para cambiar radicalmente el rumbo de nuestra vida. Pablo y su equipo misionero estaban
predicando el Evangelio por diferentes ciudades. Habían intentado ir a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Luego intentaron ir a Bitinia, pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les dejó. Aquí quiero hacerte una pausa reflexiva. ¿Cuántas veces has sentido que todas las puertas que por más que planees, por más que te esfuerces, simplemente nada sale como tú esperabas? Pablo también pasó por eso, pero entonces ocurrió algo poderoso. Una noche, Pablo tuvo una visión. En la visión, un hombre de Macedonia le rogaba diciendo: ven a Macedonia y ayúdanos. Pablo despertó con la certeza de que Dios le estaba mostrando el siguiente paso. Ahora piensa en esto. En una simple visión nocturna, un solo momento, fue suficiente para que Pablo cambiara completamente sus planes de viaje. Aquí hay una enseñanza profunda en Dios. No siempre nos habla a través de pesadillas llenas de terror. A veces lo hace con imágenes claras, directas, pero que igualmente alteran por completo nuestra agenda y nos sacan de nuestra zona de confort. El Espíritu Santo usó esa visión para llevar a Pablo a Europa, a Macedonia, y gracias a esa obediencia, el Evangelio llegó por primera vez al continente europeo. Lo que parecía un simple sueño era en realidad un capítulo fundamental en el plan de Dios para la expansión de su reino. Aquí quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué tal si la incomodidad que sientes, esa sensación de que tienes que tomar un nuevo rumbo, es un llamado de Dios? Tal vez estás aferrado a tu propia planificación, a tu agenda, a tu mapa mental, pero Dios quiere que tomes un desvío. Y aunque no hayas tenido una pesadilla como tal, ese sentimiento de inquietud, esa sensación de que algo tiene que cambiar, puede ser la voz de Dios guiándote hacia un nuevo destino. Recuerda que en ocasiones Dios te cerrará todas las puertas, solo para llevarte a la correcta. Algo más que quiero que entiendas. No todo sueño que produce ansiedad o temor es necesariamente del enemigo. Hay sueños que inquietan porque Dios quiere que te despiertes, que salgas de la pasividad, que actúes, que tomes decisiones que has estado posponiendo. Volviendo a Pablo después de esa visión, él y su equipo partieron inmediatamente hacia Macedonia. Allí conocieron a Lidia, una mujer que abriría las puertas de su casa para la predicación. Y posteriormente, Pablo y Silas terminarían en la cárcel de Filipos, donde ocurrió uno de los milagros más recordados del Nuevo Testamento, el terremoto que abrió las puertas de la prisión y la conversión del carcelero. Todo por una sola visión nocturna. Ves como un solo sueño, una sola imagen, puede desencadenar una cadena de eventos que transforman vidas. Ahora quiero que pienses, ¿y si la pesadilla que tuviste hace días, esa que te dejó el corazón acelerado, fuera en realidad una invitación divina a cambiar de rumbo? Tal vez Dios te está pidiendo que te muevas, que dejes ese lugar, que empieces un ministerio, que te reconcilies con alguien, o que dejes un pecado oculto que está afectando tu relación con Él. Los sueños, las pesadillas, las visiones, son herramientas que el Espíritu Santo sigue usando hoy, igual que en los tiempos bíblicos. Pero hay algo más que quiero que lleves en tu corazón después de cada visión, después de cada advertencia, después de cada sueño inquietante, viene un tiempo de acción. Dios nos revela cosas para que solo las contemplemos, sino para que actuemos. Así que hoy quiero invitarte a hacer un compromiso conmigo y con Dios a partir de hoy. Cada vez que tengas un sueño que te deje intranquilo, lo vas a llevar en oración, lo vas a anotar, lo vas a analizar a la luz de la palabra y sobre todo, vas a buscar la confirmación del Espíritu antes de tomar decisions. La vida de Pablo cambió después de aquella visión. El curso de la historia del cristianismo se alteró para siempre. Y quién sabe, tal vez tu propia historia, o la historia de alguien que amas, también esté a punto de cambiar, por lo que Dios te quiere revelar en un sueño. No ignores más las señales. Quédate conmigo porque en el próximo bloque te voy a compartir una poderosa enseñanza sobre otro personaje bíblico que recibió mensajes de Dios durante la noche, y cómo eso puede iluminar tu caminar hoy. Ahora vamos a adentrarnos en uno de los episodios más impactantes y estremecedores del Antiguo Testamento. Una historia donde una pesadilla no solo fue un mensaje, sino un anuncio de juicio inminente. Quiero hablarte del rey Nabucodonosor, pero no de su primer sueño, sino de su segundo sueño registrado en el libro de Daniel, capítulo 4. Aquí ya no se trata de una visión misteriosa, con símbolos difíciles de entender, sino de una pesadilla que provocó en el rey un miedo
paralyzed. Nabucodonosor soñó con un árbol gigantesco, alto, frondoso, cuya copa tocaba el cielo y que era visible desde los confines de la tierra. En el sueño, los animales se refugiaban bajo su sombra y las aves hacían nido en sus ramas. Era un símbolo de grandeza, de poder. Parecía una visión de éxito y prosperidad, pero de repente, en la misma visión, apareció un mensajero celestial, un vigilante, que proclamó en voz alta que ese árbol debía ser derribado, que sus ramas fueran cortadas, que sus hojas se esparcieran y que los animales huyeran. Solo quedaría el tronco, sujeto con hierro y bronce, expuesto al rocío del cielo. Y el mensaje final de esa pesadilla era, claro, el corazón del hombre sería cambiado por el de una bestia, y así viviría por 7 años, hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres. Cuando Nabucodonosor despertó, estaba aterrorizado. Sabía que aquello no era un simple sueño. Aquí quiero hacerte una reflexión profunda. Hay momentos en la vida en que Dios nos habla de forma suave, con susurros en el corazón, con pequeñas señales, con tiernos recordatorios. Pero cuando no escuchamos, cuando endurecemos el corazón, cuando nos alejamos de su voluntad, Dios levanta la voz y muchas veces esa voz viene en forma de una pesadilla. Quizá en este momento tú estás viviendo una etapa de orgullo, de autosuficiencia, de pensar que tienes el control de todo, que nada ni nadie puede mover tu mundo. Pero cuando Dios decide quebrantar nuestra soberbia, lo hace de manera contundente. Nabucodonosor llamó a todos sus sabios para que interpretaran el sueño, pero ninguno pudo darle una respuesta. Solo Daniel, el profeta fiel de Dios, tuvo el valor de revelar la verdad. Daniel le dijo al rey, con palabras llenas de respeto pero cargadas de firmeza, ese árbol eres tú, oh rey. Dios te ha engrandecido, te ha dado poder, pero si no te arrepientes, serás derribado. Imagina por un momento la sensación de Nabucodonosor al escuchar eso. Un hombre que tenía imperios bajo su mando, que creía ser intocable, enfrentando una advertencia directa del cielo. Y lo más impactante es que, a pesar de la advertencia, Nabucodonosor no cambió. Un año después, mientras paseaba por su palacio, se llenó de orgullo diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y en ese mismo instante, la palabra de Dios se cumplió. El-Rape, la razón, Am vivió como un animal. Su cabello creció como plumas de águila, sus uñas como garras de ave, y estuvo 7 años apartado de la sociedad, viviendo como una bestia del campo, todo por no escuchar la advertencia que Dios le había dado a través de aquella pesadilla. Ahora quiero que hagas un alto en tu mente y corazón. ¿Cuántas veces Dios te ha estado hablando y tú has hecho oídos sordos? Tal vez esa pesadilla que te despierta a las 3 de la mañana, ese sueño recurrente donde sientes que todo se derrumba, donde te ves solo o donde te persigue una sombra oscura, no es solo una manifestación del estrés o la ansiedad, quizá es Dios gritándote despierta antes de que sea demasiado tarde. Las pesadillas pueden ser el último recurso que Dios usa para detener tu caída antes del impacto. El propósito no es asustarte, es salvarte. Pero hay algo esperanzador en la historia de Nabucodonosor. Y quiero que te aferres a esto. Después de esos 7 años de humillación, el rey levantó sus ojos al cielo y Dios le devolvió la razón, le restauró su reino y sobre todo le dio un corazón nuevo. Eso significa que, incluso después del dolor, incluso después de la caída, hay esperanza de restauración. Dios nunca te enviará una pesadilla sin darte también una puerta de salida. Hoy quiero invitarte a hacer una oración interna mientras escuchas estas palabras. Señor, sí, me estás hablando, si me estás advirtiendo, si me estás llamando al arrepentimiento, abre mis oídos, quebranta mi orgullo, dame la humildad para corregir mi camino antes de que sea tarde. No ignores las señales, las pesadillas que vienen de Dios. Son llamadas de emergencia al alma. En el próximo bloque, voy a hablarte de un ejemplo más, más profundo del ser humano, el miedo a la muerte. Y cómo incluso en medio de esa angustia, Dios puede hablarte, consolarte y darte una nueva oportunidad de vida. Quédate conmigo, porque lo que viene puede transformar la manera en que ves tus sueños más oscuros. Ahora quiero llevarte a uno de los momentos más oscuros y emocionalmente intensos de toda la Biblia. Quiero que imagines esto, Jesús, el Hijo de Dios,
el Salvador del mundo, en el huerto de Getsemaní, justo antes de ser arrestado, golpeado y crucificado. La Biblia nos dice que esa noche Jesús estaba tan angustiado que sudaba como grandes gotas de sangre que caían al suelo, una expresión de ansiedad extrema, de un peso emocional y espiritual aplastante. Y aunque el texto bíblico no nos dice literalmente que Jesús tuvo una pesadilla, muchos estudiosos y teólogos coinciden en que lo que él vivió en el Getsemaní fue una de las noches más oscuras que un ser humano podría soportar. Ahora reflexiona conmigo. ¿Qué es lo que produce una pesadilla en ti? Miedo, inseguridad, a la sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Una angustia que te despierta sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte, con lágrimas, con esa sensación de que el mundo se está desmoronando. Eso, exactamente eso, es lo que Jesús experimentó aquella noche. Y aquí hay una enseñanza que quiero que guardes muy dentro de tu corazón. Así, el mismo Hijo de Dios enfrentó una noche de angustia extrema. Si él mismo sintió miedo, soledad y un peso emocional que parecía insoportable, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no tendremos noches oscuras también? Pero escucha esto, el propósito de Getsemaní no fue quebrantar a Jesús, sino prepararlo. El propósito de esa noche de agonía fue fortalecer su espíritu para lo que venía después. De la misma manera, muchas de las pesadillas que tú has tenido o que tendrás no vienen para destruirte, sino para prepararte. Dios permite que tengas esos sueños oscuros para que despiertes más fuerte, más consciente, más dependiente de Él. Piensa en esto justo después de esa noche. Jesús fue arrestado y comenzó su camino hacia la cruz. Y gracias a ese sacrificio, hoy tú y yo podemos hablar de salvación, de redención y de esperanza. Ahora quiero preguntarte algo muy íntimo. ¿Estás pasando por tu propio Getsemaní? ¿Estás teniendo noches donde no puedes dormir? ¿Donde te invade un temor inexplicable? ¿Donde te despiertas llorando, con el pecho oprimido, sin saber exactamente por qué? Déjame decirte algo que tal vez necesitas escuchar hoy. No estás solo en esa lucha. El mismo Dios que acompañó a Jesús en esa noche de angustia está contigo ahora. Y aquí hay otra verdad poderosa. Después de cada Getsemaní viene una resurrección. Tu temor, tu angustia, no serán el capítulo final de tu historia. Dios tiene preparado un amanecer para ti. Pero también quiero que entiendas esto, así como Jesús enfrentó su noche de dolor en oración, tú también debes enfrentar tus pesadillas buscando a Dios de rodillas. No huyas de la presencia de Dios cuando tengas miedo. Al contrario, corre hacia Él cuando te despiertes en medio de la noche temblando. No te quedes simplemente acostado, preguntándote por qué soñaste eso. Levántate, ora, clama, busca respuestas en la palabra. Sabrat, pídele a Dios discernimiento para entender lo que Él quiere decirte. Las pesadillas no son casualidad, tienen un propósito. A veces son una alerta espiritual, otras veces una preparación para una batalla que está por venir, y otras son un llamado a volver a la presencia de Dios antes de que sea demasiado tarde. Así como Jesús fue fortalecido por el Padre para soportar la cruz, Dios te quiere fortalecer a ti para que soportes lo que estás enfrentando o lo que está por venir. Tal vez hoy no entiendas del todo por qué has tenido esas noches difíciles, pero quiero que hagas este acto de fe. Declara conmigo en tu mente: Señor, aunque no entienda el propósito de esta pesadilla, confío en que tú estás conmigo, que no me has dejado y que me estás preparando para algo mayor. La Biblia dice: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 32:5. No permitas que el miedo te paraliza. No dejes que el enemigo use tus pesadillas para sembrar desesperanza. Recuerda esto siempre: Dios puede hablar incluso en medio de tus sueños más oscuros. Y lo que hoy parece un caos, mañana puede ser la raíz de tu mayor testimonio. Quédate conmigo, porque en el siguiente y último bloque te haré un cierre especial, una invitación para sellar todo lo que has recibido hoy, que puede transformar tu relación con Dios para siempre. Nos vemos en el siguiente momento, porque ahora viene el cierre, el momento de compromiso y la llamada a la acción que marcará tu vida espiritual. Después de todo lo que hemos hablado hoy, quiero que te tomes un momento, respira hondo, cierra los ojos si lo necesitas y reflexiona en todo lo que acabas de escuchar. No ha sido casualidad que hayas llegado hasta aquí. No fue por azar que decidiste dar clic en este video. Mucho menos fue casualidad que justo hoy
estés enfrentando esos sueños que te perturban, esas pesadillas que te despiertan sudando, con el corazón latiendo como si fueras a correr una maratón. Todo esto es parte de un proceso que Dios está usando para llamarte. Quiero que entiendas esto de manera clara y directa. Dios te está hablando a través de tus pesadillas, a través de esos sueños oscuros, de esas noches donde parece que el descanso se te escapa. Dios está gritando a tu alma, está sacudiendo tu espíritu, está tocando lo más profundo de ti, como un padre que ama demasiado, como para quedarse en silencio, mientras su hijo va directo al peligro. Tal vez lavas tiempo alejándote de Dios, quizás has estado enfocado en tus propios planes, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus placeres, en todo, menos en Él. Has estado llenando tu vida de ruido, de distracciones, de cosas que solo calman superficialmente, pero no sanan de verdad tu interior. Y ahora, Dios está usando el único lenguaje que puede traspasar tu orgullo, tu autosuficiencia, tu dureza de corazón, el lenguaje de las pesadillas. Quiero que pienses en todas las historias que te compartí hoy. Hay el faraón de Egipto, el rey Nabucodonosor, José, los sueños del Nuevo Testamento, la angustia de Jesús en Getsemaní. Cada uno de ellos enfrentó noches de temor, visiones inquietantes. Juan en cada caso. Dios tenía un mensaje claro: detente, escúchame, cambia tu camino, vuelve a mí. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de tu vida. No te estoy invitando a una religión, no te estoy hablando de unirte a una iglesia en particular. Estoy hablando de una relación genuina, real, íntima con Dios. Tal vez llevas mucho tiempo sintiendo un vacío que no puedes llenar. Tal vez has intentado con terapia, con libros de autoayuda, con viajes, con amistades, con entretenimiento, pero ese vacío sigue allí y ahora, en medio de tus noches más oscuras. Dios te está mostrando que solo Él puede darte verdadera paz. Quiero proponerte algo allí donde estás. Detente un momento y haz esta oración conmigo. No importa si nunca has orado antes, no importa si no te consideras una persona espiritual. Solo te pido que lo hagas con el corazón. Repite conmigo, en silencio o en voz alta, pero desde lo más profundo de tu ser. Señor, reconozco que me has estado hablando. A veces te ignoré, a veces me resistí, pero hoy entiendo que esas pesadillas no son casualidad. Tú me estás llamando, estás advirtiendo, estás mostrando que debo cambiar. Perdóname por alejarme, por vivir como si no te necesitara, por llenar mi vida de cosas que no me acercan a ti. Hoy quiero darte una oportunidad. Hoy quiero abrir mi corazón y pedirte que entres en mi vida, que me limpies, que me restaures y que me des paz. Ayúdame a entender tu propósito y dame la fuerza para caminar de ahora en adelante tomado de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte. Has dado un paso enorme, pero esto no termina aquí. Este es solo el comienzo. Te animo a que empieces a leer la Biblia, aunque sea unos minutos cada día. Empieza por el libro de Salmos o por el Evangelio de Juan. Vas a encontrar palabras que te van a hablar directo al alma. También quiero pedirte algo muy especial. Déjame en los comentarios si quieres que ore por ti. Puedes escribirme tu nombre o simplemente decir ora por mí. Créeme que voy a leer cada mensaje y voy a levantar una oración por tu vida. Y si conoces a alguien que también está teniendo pesadillas o que está pasando por un momento de oscuridad, comparte este video. No sabes el impacto que puedes tener en la vida de esa persona. Recuerda siempre esto: Dios no desperdicia ningún momento para hablarte. Si tiene que usar una pesadilla para despertarte, lo hará, pero también te dará paz, consuelo y una salida. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Y si este mensaje te habló, si sentiste que fue para ti, déjamelo saber. Quiero acompañarte en este proceso. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, después de la noche más oscura, siempre amanece. Dios te bendiga.